Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros una vez más en Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. Estamos al aire con ustedes cada sábado a las 2 p.m. por esta Sol 106.5 FM con los mejores especialistas de la salud, el bienestar, el fitness y sobre todo el sentirnos bien, tanto por dentro como por fuera, todo el tiempo. Esa es la prioridad. Bueno, en este día hemos elegido este tema porque se celebró hace la semana pasada específicamente, lo que es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, y vamos a estar hablando de temas relacionados a la salud mental con una especialista de esta área para conocer esas señales, esos síntomas, cómo podemos ayudar a las personas que nos rodean, que podamos ver que tengan alguno de estos padecimientos de trastornos emocionales, psicológicos, psiquiátricos. Dentro de ellos está la parte ansiedad, depresión y suicidio. Vamos a estar hablando de estos temas con nuestra invitada que ya está aquí en la cabina. Ella es la doctora Roelka Ventura Brito, mejor conocida como doctora Bent. Ella es psiquiatra, psicoterapeuta, con especialidad en intervención de crisis y de traumas. Con ella estaremos hablando de estos temas y vamos a conocer un poquito, no solamente de cuáles son las terapias, cuáles son las formas que podemos manejar esto, sino también autogestionarnos si tenemos alguna de estas sensaciones, algunos de estos sentimientos, saber cuándo reconocer que necesitamos ayuda. Vamos, hola Rey, Julie aquí acompañándome. Hola, ya como siempre, mi bello equipo en Radio Fit. Allá está nuestra bella doctora invitada. Y bueno, me trajo allá su bello doctor también invitado, pero está con un café. Ahorita viene a saludar. Bueno, nuestro bello doctor, porque también ya él es de Radio Fit, eso así que nuestro. Doctora Perla, bienvenida a la cabina. Gracias, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gusto tenerla aquí, de verdad que sí. De verdad que gracias por aceptar la invitación. Y bueno, tenemos un guión bastante extenso, así que vamos a arrancar para aprovechar el tiempo. Rey, ¿tú cómo estás? Yo estoy súper bien. No se te oye nada, Voy a ver qué pasa con tu micrófono allá. Podemos activar por acá. Ahora sí. Ahora es. Saludos a toda la gente que nos sintoniza como cada sábado y feliz de estar aquí. Esta costumbre ya de nuestros sábados. Claro que sí. Mi doc, acordamos hablar principalmente de movernos dentro de lo que es la crisis, trauma, ansiedad y otros trastornos, o ya usted nos dirá cómo se llama, si son enfermedades, trastornos, de lo que es el espectro ya salud mental, psiquiátrico. Arrancamos con crisis y trauma, ¿qué le parece? Sí, claro, bueno. Yo creo que, Adelante, gracias. Yo creo que la salud mental últimamente, y fue justamente creo que fue el 10 de septiembre que estuvimos celebrando la prevención contra el suicidio. La salud mental actualmente es un estilo de vida. Hemos visto lo que es las redes sociales, el impacto tan grande que está teniendo actualmente todos aquellos temas, enfermedades o trastornos que tienen que ver con salud mental. Creo que a todos nos impacta de una u otra forma. Entonces, estos temas siempre son muy importantes que se estén conversando en estas plataformas. Así que muchísimas gracias una vez más por la invitación. A usted, Doc, por venir. Y lo que usted dice es muy cierto. Nos impactan, ya sea que no lo tengamos nosotros, muchas veces nos impactan más cuando los tienen los familiares, cuando los tienen las personas cercanas. Lo sufrimos muchísimo más que si fuéramos los propios afectados. Yo leía una página que decía, a propósito del suicidio, si quieres podemos arrancar con esa parte, para como estamos celebrando el mes de la prevención contra el suicidio, sobre que las personas que se suicidaban no eran personas como con algún trastorno mental o como le pueden llamar los locos, ¿verdad? Enajenados mentales, sino que son personas. Puede ser ese compañero de trabajo, puede ser esa colega, puede ser un hermano. Entonces es un tema que de una u otra forma, a diferencia de lo que pensábamos antes, hablarlo es la solución. O sea, una persona que está pasando por algún tipo de pensamiento o de ideación de no estar vivo, ¿ok? Ya así, llamándolo sin estigma, es una persona con la que si está a tu alrededor, si te ha conversado sobre esto, debe de una u otra forma conversarlo con alguien cercano a ustedes. En esa misma línea, validando lo que usted bien nos apunta, doctora, pues aclararle a la gente, 10 de septiembre se conmemoró precisamente este Día Mundial de la Prevención del Suicidio para sensibilizar y poner en agenda pública la importancia que tiene este tema para la salud pública. Esta iniciativa va alineada con los esfuerzos globales para diseñar políticas y estrategias que contribuyan a reducir la tasa de suicidios y brindar apoyo a quienes lo necesitan. Esas estrategias de las que se menciona, que se apunta para esta fecha, para conversar de ellas,
¿Cuáles pudieran ser esas estrategias, doctora? La prevención básicamente, como te comentaba, es conversar, es buscar ayuda. Aproximadamente un 90 o un 95% de las personas que se suicidan tenían algún tipo de trastorno mental. Exacto, no es una persona con salud mental óptima la que hace esto. No, okay. Y 45% no estaba bajo tratamiento. Definitivamente tiene un impacto, y lo sabemos, no vamos a mentir, acudir a una consulta de psiquiatría. Porque quizás psicología tiene un estigma un poco más suave, ¿verdad? Pero ya cuando la persona empieza a hablar de psiquiatría, se asustan un poquito. Se asustan un poquito y, claro, no quiere que lo clasifiquen como que tiene algún trastorno. Incapacidad Claro. como para poder funcionar. Pero definitivamente hemos visto que la mayoría de personas que tienden a la conducta suicida o al intento suicida son personas que verdaderamente tienen una condición de salud mental no tratada. No detectada también. Muchas veces, gran porcentaje de estas personas sí han acudido a consulta, pero de medicina general. Fíjate, acuden con síntomas físicos, no siempre con ansiedad o dicen que están tristes, porque la depresión no se manifiesta igual en todo el mundo. Yo puedo ver 20 pacientes con depresión y se manifiesta totalmente diferente. ¿Cuáles serían esos síntomas que precisamente teníamos agendado un poco como preguntar al respecto? Que esos síntomas evidentes, cuando una gente tiene gripe, por decirlo de alguna manera, tú te das cuenta que el cuerpo está caliente, hay una fiebrecita, hay una congestión. ¿Cuáles son esos signos que pudiéramos ver en una persona para decir, mira, cuidado, ojo con fulano? Exacto, serían las señales de alerta. Sí. Las señales de alerta, usualmente las personas pueden quizás haber manifestado el pensamiento de no querer estar o dormir por mucho tiempo, o se ensimisman. Una persona que quizás era muy alegre, de repente empieza a hablar menos, a no querer salir. Una persona que era muy funcional a nivel laboral, de repente empieza a bajar su funcionamiento, exactamente, su rendimiento. Yo siempre le pongo el ejemplo en la consulta. Imagínense, porque muchas personas no detectan. Hay depresiones altamente funcionales, que la misma persona no se siente la sensación de vacío, no siempre es tristeza, sino no sentirse bien. Entonces esta persona puede funcionar y a trabajar, se cambia, se maquilla, sale con las amistades y cuando la persona llega dentro de su soledad es que manifiesta el síntoma. Entonces es muy importante que escuchen si estás sintiéndote que cuando de una u otra forma estás funcionando por debajo. Yo pongo el ejemplo, decía, de un sastre que cose 7 pantalones y empieza a coser 2. Está cosiendo, claro, está cosiendo, pero por debajo de los 7. O sea, sigue dedicando las mismas 8 horas, pero no es igual de productivo en ese tiempo. No igual de productivo. O una persona que es muy afable, que es muy de mucho hablar, empieza a sentirse irritable, no está emocionalmente disponible, pero qué raro, porque María era una persona, para poner un ejemplo, que era muy easygoing, que se reía mucho. Esa persona empieza a sentirse irritable, poco disponible, no habla con nadie, se tranca en su cubículo si es en una oficina. Entonces sí hay signos de que la persona puede estar pasando por algún tipo de proceso. Si ya estamos hablando de síntomas de alertas, aparte de verbalizarlo per se, que usualmente lo verbalizan, uno de los principales síntomas de alerta son conductas autodestructivas. Empieza a tomar muchos, los hábitos tóxicos suben bastante. Una persona que empieza a tomar todos los días, incluso sin ningún motivo de festejo. Estamos en un país, y no vamos a mentir, en donde el consumo de alcohol es muy normalizado. Sí, claro. Entonces, las personas pueden pensar que es normal que esté consumiendo alcohol. Lo que no es normal es que consuma todos los días. O que si no lo consumía tanto, ahora lo esté consumiendo. Quizás. Exactamente. Doc, y el tema social también, entiendo que es una señal. Cuando eres una persona que le gusta compartir o comparte y de repente no quieres compartir con nadie, no quieres hablar con personas, prefieres no salir, ¿eso también es un síntoma? Sí, ese es un síntoma. Es la disminución del disfrute, anedonia, es el término psiquiátrico. Anedonia, la incapacidad de disfrutar las cosas que antes te producían placer. Muchas veces el paciente refiere, yo me acabo de ganar un aumento en el trabajo. Y no me sabe ganar. Exacto, como que se supone que todo el mundo, y esa misma persona identifica de que debiese sentirse contento, alegre, festejar, y esa sensación como de alegría, de placer, no lo puede sentir. Es como si tuviera una anestesia emocional como para lo que tiene que ver con la parte del placer. Wow. En el caso, doctora, porque la mayoría de los síntomas que usted refiere tienen que ver quizá mucho con el mundo adulto, pero tenemos también una alta tasa de suicidio en caso de adolescentes, preadolescentes incluso. ¿Cuáles síntomas los padres tendríamos que estar vigilando en nuestros
nuestros hijos para quizá evitar esto, porque yo conozco personalmente casos de madres que han perdido sus hijos a edad muy temprana, a manos del suicidio, y realmente dicen, yo no vi ningún síntoma, no entiendo qué pasó. Bueno, aunque yo no soy infantil juvenil, déjame decirte que la estadística es tan alta de depresión en adolescentes que incluso han llegado a la consulta, nos llegan vía emergencia con intento suicida. Wow. Y entiendo que tiene que ver con atender a los cambios de nuestros hijos, porque como obviamente la mayoría de padres trabajan todo el día, ¿ok? Y los hijos están usualmente o en el colegio o en alguna actividad o ensimismados en las redes sociales, pues el padre no se percata de que le está pasando algún trastorno del estado de ánimo. Me parece muy importante que converses con tu hijo, que intentes hacer como esa conexión para que pueda abrirse y comentarte. Usualmente el adolescente es muy cerrado, pero sí se pone muy irritable, cambia la conducta. El profesor se da cuenta, baja lo que es la parte académica o se enferma mucho sin ninguna causa aparente. Entonces, un adolescente que cambie su conducta, que se ponga más irritable, que hable o converse mucho menos, que quiera compartir menos de lo normal, porque claro, un adolescente muchas veces lo que le gusta es estar con sus iguales, ¿ok? Claro, no comparte con los padres, se puede confundir. Se puede confundir con el tema de que, los adolescentes, a esta edad ellos se ponen rebeldes. Eso es lo que pasa muchas veces. Y bueno, y el encierro también, muchos de ellos se encierran, pero generalmente les encanta estar encerrados. Exactamente, entonces el hecho de que ok, perfecto, mi hijo como adolescente que es, comparte más con sus homólogos o quizás quiere estar más en redes sociales, pero si no conecta con sus pares, si no quiere salir a actividades del colegio, si se enferma, si se enferma más de lo usual, hoy no me quiero levantar, me duele la cabeza, si está no emocionalmente disponible, se parece bastante al del adulto, lo único que pasa más desapercibido y porque se muestra más en la conducta y en la baja académica. Doc, los síntomas que usted mencionaba de reconocer cuando hay una alerta de suicidio son prácticamente idénticos a los de la depresión. Claro, como te comentaba. Van de la mano, es claro, casi siempre una depresión te lleva a un suicidio. 90-95%. Wow. 900,000 al año. Dios mío. Reportó la OMS. Es mucho. Increíble. Es mucho. De hecho, es de gran interés para salud pública. O sea, estamos hablando de una situación de ponerle interés a nivel de salud pública. Yo creo que es el mayor problema de salud pública que tenemos en este tiempo. Claro, global, me imagino que eso aumentó mucho después de la pandemia, obviamente. Aumentó mucho. No solamente que aumentó después de la pandemia, vimos una ruptura mundial de lo que es la estructura y de lo que es la cotidianidad. O sea, todos estuvimos pasando por una ruptura de rutinas inesperada. La mente necesita de una u otra forma adaptarse. No lo pudimos vivir. Creo que ahí se deriva un trauma general y ahí podemos empezar con lo que es un trauma. Antes de pasar a esa parte, Doc, esta semana no sé si vieron las noticias como el cantante Jon Bon Jovi evitó que alguien se tirara de un puente, se suicidara. Sí, hace un par de días. No vi eso. Sí. La persona estaba en el puente, era una señora lista para tirarse, él se acercó lentamente, empezó a hablar con ella. Wow. Pero caramba, evitó eso en ese momento. Pero ¿qué pasará después? Estamos hablando de que ahí surge esta pregunta. ¿Es cierto que las personas que mencionan o amenazan con suicidarse nunca lo hacen? ¿Qué tan peligrosa es esta creencia? No, es muy peligrosa porque podemos subestimar un gran peligro para una persona que es altamente suicida, ¿ok? Muchas de las personas que dicen que se van a suicidar ya se lo han comentado a alguien, ya han tenido un pensamiento de no estar y luego puede pasar a una idea, que ya una ideación es algo estructurado, que la persona planifica cómo hacerlo, lo investiga, o sea, lo puede investigar como el método, quizás. ¿Cómo lograrlo? Claro, se asegura de que no haya terceros para que no impida el acto. Wow. Claro. Y de una u otra forma va dejando signos y como algunas pistas, señales o pistas exactamente de que definitivamente, principalmente con las personas que tienen vínculos que le importan, lo hemos visto que pueden dejar algunas cartas, piden perdón, un mensaje de voz, creo que pasó. Y déjame decirte algo, a nivel personal, si bien es cierto que las redes sociales son muy buenas para información y para que la persona se percate o el allegado se percate de que está teniendo un potencial suicida. Hay que tener mucho cuidado con algunas informaciones que se dan sobre lo que es el método per se del suicidio. Sí.
vemos y hemos visto en meses pasados como en cadenas, lo han visto, lo han notado, sí, en métodos. Entonces esto es como de mucho cuidado, como que para que los medios de comunicación manejen esta parte. Yo no sé, ustedes que tienen un poco más de experiencia, porque yo lo que soy es médico, pero me parece que años atrás eso estaba censurado, el método per se de cómo se hacía. de dar la información. Dar la información. Exactamente. Sí, en oratoria incluso se habla del efecto primado o del efecto prime, que tiene que ver con las palabras y ese vínculo que tiene con las acciones. Entonces, en la medida en que uno ve también muchas noticias de suicidio, se propaga. Igual pasa con los casos, por ejemplo, de estas matanzas en masa en los colegios y demás, que dicen que precisamente la mucha información sobre los métodos, cómo se logra, precisamente anima a otros que tienen esa intención, porque están buscando precisamente eso, la atención. Y déjame decirte que el acto suicida per se marca no solamente la familia, sino la sociedad en sí. O sea, estamos hablando de que si nos vamos a la parte traumática, el acto de suicidio es un evento traumático per se. ¿Qué es un evento traumático? Una situación que marca, que si le pasa a usted o a mí, pues nos va a impactar a nivel psicológico. Claro. Para formular la próxima pregunta, de eso mismo le iba a hablar, Doc. Yo he tenido 2 casos cercanos, relativamente cercanos de suicidio, y las 2 personas para nada daban lo que es el look de una posibilidad de hacer esto. Uno de ellos era una persona muy activa, muy alegre, muy movida. De hecho, estuvo en mi casa pocos días antes de cometer un suicidio. Inclusive, el momento de cometer el suicidio, dejó unos mensajes de voz dando instrucciones. Fulano, págale esto a fulano, esto se le debe a sutano. Normal, con una frialdad increíble. Fulano, ya tú sabes, haz esto, haz aquello, no te dejes presionar, todo, dejando sus instrucciones. Y días anteriores muy movido, muy activo, muy alegre. Para nada podíamos pensar que eso iba a suceder. Igual pasó con un jovencito, adolescente, hace pocos meses, normal, luego de una fiesta con sus amigos, se fue a cambiar a su casa para volver a salir. Bueno, ya no salió porque se lanzó del edificio, pero nadie pensó en esto porque tenía un comportamiento completamente normal, activo, alegre, el alma de la fiesta. Entonces, muchas veces esas almas de las fiestas engañan, ¿no? Porque son las que tienen todo ese mundo interior que descubrimos lamentablemente muy tarde. Eso es lo que le iba a preguntar. Cualquier persona. Son depresiones altamente funcionales. Que hacen que cualquier persona, digo yo, doctora, es capaz de intentar o de pensar un suicidio en alguna etapa de su vida, si se dan las circunstancias. Bueno, nadie está exento de alguna enfermedad o condición mental, porque esto es una enfermedad mental. La mente es un órgano que piensa, o sea, que podemos pensar cualquier cosa, la respuesta es sí. Cualquier persona que esté pasando por un proceso, está bajo la desesperación, la ira, la irritabilidad o la impulsividad, puede llegar en algún momento a tener este pensamiento. Muchos manifiestan miedo, si lo piensan, ¿ok? Otros, como el ejemplo que pusiste, puede ser que esta persona estuviera un tiempo madurando la idea. Y si nos vamos más a fondo, porque sería ya entrar en su posición, es muy probable que esa persona ya estuviera en un proceso del estado de ánimo, que ya estuviera bajando lo que es como la hipotimia, la desesperanza, y habría que ver si, aunque quizás no lo hizo partícipe a ustedes, buscó ayuda o comentó sobre esto con alguien más. Lo que sí, que esas señales entonces debemos de estar pendientes. No necesariamente el que se va a suicidar es el que está llorando triste en la cama. No. Claro. A veces es todo lo contrario. Doctora, ¿y qué pasa con esas personas que cometen suicidio, por ejemplo, digamos en masa? Vi un caso muy reciente esta semana justamente de una madre que, bueno, envenenó sus 2 hijos ya adolescentes, incluso uno en edad universitaria, y luego se quitó la vida. Entonces, no solamente tú estás afectando, estás tomando tu vida, sino que estás haciéndolo con el de quizá un familiar tan cercano como tus hijos. Vimos aquí en el país también un caso muy reciente de una chica que se lanzó, me parece que de una segunda o algo así, con su niña pequeña. Sí, me imagino que eso entra en otros tipos de trastornos, ¿verdad que no, pudiéramos, tal como te comentaba, suponer muchísimas cosas, pero definitivamente esos suicidios, homicidios, ¿ok? Porque es un homicidio. Exacto. Definitivamente. La base siempre es una persona que tiene algún tipo de trastorno o algún tipo de perturbación mental, vamos a buscar una palabra, ¿verdad? Sí. Que pudiera como
en la base de que no la estoy evaluando, poder encajar un poquito más. Una persona perturbada mentalmente puede llegar a cometer cualquier situación en acción que perjudique su vida y la de otros. Por eso estas condiciones son una emergencia psiquiátrica. Si una persona se da cuenta de alguna señal que pueda atentar contra su integridad o la de otros, tiene que hablar y buscar ayuda. Claro. Si una persona se da cuenta de que alguien cercano está atentando contra él mismo o contra su alrededor, debe de notificarlo, porque puede que lo subestimes y pienses, no, ella no da para eso. Pero no creo que sea en el momento en el que estamos y con lo que estamos viendo, no podemos subestimar ningún síntoma de alerta pensando que la persona está llamando la atención o pensando que la persona quizás lo que está es molesta o pensando que la persona no va a ser capaz. O sea, buena, definitivamente es como para ponerle atención. Doc, hacemos una pausa. Cuando regresemos hay 2 preguntitas ya para finalizar la parte del tema suicidio. Una de ellas es, ¿qué es la ideación suicida? Y si debemos preocuparnos si alguien tiene en nuestro entorno alguna ideación suicida. Lo otro es los trastornos psiquiátricos no superados, no tratados, que nos pueden llevar al suicidio más frecuentemente. Recuerden que estamos aquí conversando sobre temas de salud mental con la doctora Perla Roelca Ventura. Con ella pueden ustedes también consultar cualquier información sobre estos temas llamándonos a la cabina directo acá, también a través de nuestras transmisiones lives que tenemos ahora mismo en nuestros teléfonos. No te veo el tuyo, Julie. ¿Tampoco le re? Pues soy yo sola. @Giselle Mueces, así es. Y bueno, la doctora la pueden buscar en Instagram como @dra.vent con B corta. La doctora tiene su consulta en nuestra ciudad de Santo Domingo, consultas en Corazones Unidos y en Hospitén. Y ella es especialista, además de la parte psiquiatra, psicoterapeuta, especialista en intervención en crisis y traumas. Muy chulo eso, cuando tu psiquiatra también te puede manejar la psicoterapia al mismo tiempo. Eso es un complemento muy importante. Fenomenal. Hacemos una pausa y volvemos con más. Esto es Radio Fit.